Hoy tengo aquí conmigo la MacBook Pro M1 Pro de entrada que cuesta $1.999 y también la MacBook Pro M1 Max mejor equipada con todo el RAM, con todos los cores y con 2 teras de almacenamiento. Esta máquina está a $4.000. Por el precio de esta podemos comprar 2 máquinas, así que con esa diferencia de precio, ¿será que es el doble de potente o realmente la de entrada es lo suficientemente buena para no tener que pagar tanto adicional por un poco más de performance? En este video vamos a averiguarlo, así que ¡vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri y este es un video más. Hoy vamos a comparar el tope de línea de las MacBook Pro, de las nuevas MacBook Pro, contra la configuración base. Aquí tenemos la MacBook Pro M1 Pro de entrada. Esto tiene 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, 8 cores de CPU y 14 cores de GPU. Y aquí tenemos a esta bestia de máquina, MacBook Pro M1 Max, 64 GB de RAM, 2 teras de almacenamiento, 10 cores de CPU y 32 cores de GPU. Esta es la MacBook Pro más potente de 14 pulgadas que Apple ha lanzado. Solo podríamos agregar un poco más de SSD, ya que puede llegar hasta 8 teras. Pero bueno, 2 teras de almacenamiento también nos va a ayudar a diferenciar si existe una mejor performance en la SSD cuando aumentamos de tamaño. Así que la gran pregunta es, ¿será que esta máquina más potente, que cuesta el doble exactamente en este caso, es 2 veces más potente? ¿O será que estamos pagando mucho más por solo un poco más de performance? A nivel de hardware son exactamente idénticas. Podemos ver el teclado es exactamente el mismo, la pantalla es exactamente el mismo tamaño, las mismas configuraciones. En lo referente a la parte física son exactamente iguales, los puertos son exactamente iguales, o sea, solo tenemos un cambio en la configuración interna. Por lo tanto, no voy a compararlas en ese sentido. Si te interesa ver esas comparaciones, te dejo los enlaces a los otros videos de esta máquina en la descripción para que puedas verlos al terminar. Este video lo vamos a enfocar en hacer pruebas sintéticas cuando gastamos el doble de dinero en equipar una máquina. Antes de empezar las pruebas, solo quiero pedirte tu apoyo. Para un canal chiquito como el nuestro, tener estas máquinas aquí conmigo y traerte estas pruebas es realmente difícil. Si quieres apoyarme para que pueda seguir creando este tipo de contenido, solo te pido tu like y tu apoyo comentando este video. En serio, te lo agradezco enormemente si lo puedes hacer. Entonces vamos a hacer varias pruebas que, si las quieres ver, aquí puedes encontrar los timecodes también en la descripción y en la barra de avance. Vamos a enfocarnos mucho en la diferencia en performance, uso de recursos y también vamos a medir la temperatura. Vamos a empezar entonces con el tradicional Geekbench 5. Aquí vamos a hacer pruebas de CPU y GPU a ver cómo se diferencian en los cores que tenemos y si esto ofrece mucho más performance. Esta app ejecuta tareas cotidianas como por ejemplo abrir apps, abrir archivos, mover archivos, leer, escribir bases de datos, procesar imágenes, y con eso nos ofrece un puntaje de referencia que nos sirve para comparar estas máquinas. Vemos que tenemos MacBook Pro 18.3, así se lo reconoce, macOS 12.0.1, la última versión disponible. Aquí tenemos 16 GB de RAM y aquí 64 GB de RAM. Vamos a correr primero pruebas de CPU y de GPU, así que vamos a irnos aquí a CPU, Run CPU Benchmark, Apple Silicon a la 1, a las 2 y a las 3. Tenemos el puntaje, terminamos las pruebas y vamos a ver primero la temperatura en la MacBook Pro M1 Max. 44 grados de la máquina, 53 grados de CPU, 37 grados de la máquina y 45 grados de CPU. Vemos que al correr estas pruebas, la M1 Pro con el procesador menos potente levanta menos temperatura, que es algo de lo que podíamos esperar. Vamos a irnos al resultado y tenemos en single core 1752, 1759, prácticamente el mismo puntaje entre ambas máquinas, pero en multicore 1564. Recordemos, aquí tenemos 8 cores de CPU. En la MacBook Pro M1 Max tenemos 10 cores de CPU, 12.188. Eso implica que a nivel de procesamiento con multicore tenemos aproximadamente un 27% de mejora en la performance. Tengamos siempre de referencia que en esta configuración esto es 100% de incremento de precio, y como vemos en multicore, 27% de incremento en performance. Vamos a correr ahora pruebas de compute
Esto hace un benchmark a la GPU. Aquí recordemos que tenemos 14 cores de GPU y aquí tenemos 32 cores de GPU en este Apple Silicon. Aquí vamos a correr pruebas sobre Metal y en este caso nuestro compute device es el Apple M1 Pro y aquí tenemos el Apple M1 Max. Así que corremos las pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Terminamos las pruebas de GPU. También vemos que la máquina M1 Max está un poquitito más caliente, aún como podemos ver aquí los ventiladores no se han disparado. Podemos ver aquí que tenemos esta app Digitop que es muy buena y nos permite ver si se disparan los ventiladores. Y tenemos el puntaje MacBook Pro M1 Pro 38.796 puntos, 14 cores de GPU, MacBook Pro M1 Max 66.250, así que esta es una diferencia de aproximadamente 70% de incremento cuando nos vamos a la máxima capacidad de cores que ofrece el M1 Max. Excelente, esto ya nos empieza a contar un poco la diferencia que tenemos, pero vamos a seguir con estas pruebas ahora más exigentes. Hay una app que se llama Cinebench, es una app que nos permite hacer pruebas de CPU, pero de mayor duración. Esto eleva la temperatura del sistema y nos ayuda a entender también cómo estas máquinas rinden y su manejo de temperatura. Así que vamos a correr estas pruebas y vamos a monitorear la temperatura y cómo se prenden también los ventiladores. Así que aquí tenemos Cinebench a la 1, a las 2 y a las 3. Estamos a la mitad de las pruebas y ya hay algunas diferencias en el comportamiento que tenemos a nivel de temperatura. M1 Pro estamos a 63 grados de la máquina, 89 grados de la CPU y estamos más o menos a 2300-2500 RPM. No se escucha prácticamente los ventiladores. Pero si nos vamos a la M1 Max, estamos a 65 grados de la máquina, prácticamente lo mismo, 93 grados de la CPU. Aquí tenemos unos 3 a 4 grados más caliente en la M1 Max, pero los ventiladores están a 4400, aproximadamente 4700 RPM. O sea, ya se están escuchando los ventiladores en la M1 Max, pero no en la M1 Pro. Así que eso es relevante también para entender el sonido de los ventiladores cuando estamos usando. Terminamos las pruebas. Como vimos, se sintieron un poco los ventiladores. La MacBook Pro M1 Max se calienta más, pero termina relativamente un poquitito más rápido también las pruebas. A nivel de puntajes tenemos Single Core M1 Pro 1521, M1 Max 1516. En este caso el M1 Pro está dando unos puntos más, pero podemos decir que son iguales. En multicore es donde hay las principales diferencias. M1 Pro 9469, M1 Max 12.146 puntos. Y esto implica un 28% aproximadamente de diferencia entre la CPU de la M1 Max versus la M1 Pro. Número muy parecido al que nos da en Geekbench. Así que podemos decir que a pesar de que sube más la temperatura, la M1 Max tiene un manejo tal de la temperatura que les permite sacar el provecho a la performance del procesador sin tener que bajar la performance para mantener la temperatura. Así que muy interesante lo que nos revelan estas pruebas. Genial, probemos ahora más capacidades de procesamiento gráfico. Para esto vamos a usar la app llamada GFX Bench Metal, en el que vamos a correr una prueba para entender el procesamiento 3D y vamos a poder tener una sensación de la cantidad de frames por segundo que puede producir una máquina adicional a la otra. Así que vamos a empezar la prueba a la 1, a las 2 y a las 3. Terminamos las pruebas y realmente tenemos una diferencia, pero lo primero que es importante es, fíjense el nivel de giro que tenemos en la diferencia de los ventiladores. La MacBook Pro M1 Max es más potente, pero normalmente se siente muchas veces más el giro de los ventiladores versus la M1 Pro. Pero esperamos que eso sea a cambio de performance. Entonces, ¿qué tenemos en performance? 5789 frames, o sea, en la M1 Pro nos da unos 90 frames por segundo. En la M1 Max tenemos 7658 y esto nos da unos 119
frames por segundo, así que esto equivale a prácticamente un 32% aproximadamente de incremento en frames por segundo que tenemos en la M1 Max. Recordemos nuevamente nuestro marco de referencia, que es 100% del costo adicional a cambio de un 30% aproximadamente de incremento en performance en estas pruebas de GPU. Genial, ahora vamos a seguir con más pruebas gráficas. Vamos a usar esta app, la famosa 3D Mark, donde vamos a correr la prueba Wild Adventures a ver cómo se desempeña tan bien en este entorno muy orientado a gaming. Empezamos las pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados. La M1 Pro alcanzó 8448 puntos, eso nos da unos 50.6 frames por segundo. La M1 Max 15022 puntos, esto nos da unos 90 frames por segundo. Tenemos un incremento de performance de aproximadamente un 77%, o sea, la M1 Max en este entorno de pruebas muy orientado a gaming se desempeña mucho mejor. 77% aproximadamente de mejora es un rendimiento incremental importante. Si pensamos usar esto para gaming o para procesamiento gráfico 3D, realmente ahí estamos llegando cada vez más a ese incremento en performance relacionado con ese incremento de precio. Excelente, ahora veamos si tenemos una diferencia de velocidad en el SSD cuando vamos ampliando el almacenamiento. Aquí tenemos 512 GB de almacenamiento y aquí tenemos 2 teras de almacenamiento. Y con DiskSpeed Test vamos a hacer pruebas de lectura y de escritura. Vamos a empezar estas pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado, y sí, hay algunas diferencias. En escritura, la M1 Pro alcanza 4252 MB por segundo y en la M1 Max 5733, así que una diferencia. Y en lectura 5278 y aquí tenemos 5474, pero la diferencia principal se produce en velocidad de escritura, donde tenemos un 20% aproximadamente de diferencia entre una laptop y otra cuando llevamos el disco, por ejemplo, de 512 a 2 teras. Así que mientras más grande sea el disco SSD que elijamos, vamos a tener incrementos en performance en la escritura del disco, adicionalmente a que la vida útil, la cantidad de terabytes written que tiene un SSD más grande es mayor que el que tiene un SSD más pequeño, así que también algo a considerar. Excelente, hagamos un resumen entonces de todo lo que nos arrojaron estas pruebas. En CPU single core podemos decir que son exactamente iguales. En CPU multicore podemos decir que tenemos entre un 27 a 30% de incremento en performance. Esto no se ve afectado por tareas que tengan alta capacidad de levantar la temperatura en la máquina. La M1 Max simplemente levanta la velocidad de los ventiladores para mantener la temperatura y mantener así la performance. En lo que se refiere a GPU, la prueba con GFX Bench Metal nos dio un incremento de aproximadamente un 30%, pero esto tiene que ver mucho también con el procesamiento matemático de esta GPU. Cuando llevamos a performance, que se refiere a procesamiento de imágenes en 3D, más orientada a gaming o a procesamiento gráfico en este sentido, el incremento es de aproximadamente 70%, así que muy relevante en este sentido la cantidad de cores adicionales de GPU que podemos llevar en la versión maximizada, llevando de 14 cores a 32 cores en esta máquina. A nivel de temperatura, la M1 Max levanta la temperatura a más de 100 grados inclusive en la CPU, y esto lo palia levantando la velocidad de los ventiladores hasta más de 6000 RPM. Esto me recuerda mucho a las máquinas con Intel, en el que también se escuchaba bastante los ventiladores y también se escuchaba bastante seguido, como sucedió en esta máquina. En lo que tiene que ver con SSD, incrementar el tamaño de una SSD implica que vamos a tener un mejor rendimiento en performance de escritura, no tanto en lectura, y también en vida útil en terabytes written que tiene un SSD más grande. Esto tenemos que tener en cuenta que son pruebas sintéticas, no nos dicen exactamente la realidad de cómo se comportan estas máquinas con apps y flujos de trabajo en la vida del día a día, pero nos da una sensación de la diferencia que hay en performance entre una de estas máquinas. Ambas son súper potentes. Probablemente para la mayor cantidad de personas la M1 Pro es más que suficiente,
pero para aquellos que quieren llevar la performance a lo último de lo último, la M1 Max ofrece ese 25% a 70% de incremento en performance. Así que es interesante considerarlo, pero eso a cambio de una gran inversión adicional en dinero. Si realmente tenés un caso de uso que pueda exigir ese incremento en performance, realmente esta máquina M1 Max es una bestia de performance, muy interesante lo que nos ofrece y realmente muy apasionante todo lo que viene en el futuro y en la evolución de estos nuevos chips de Apple. En mi día a día, para mí la M1, la MacBook Pro del año pasado, ya era suficiente. Todo lo que necesito hacer en todo mi flujo del día a día del canal y de mi trabajo realmente corren perfectamente en estas máquinas. Así que si realmente uno tiene una necesidad de performance muy relevante, recién creo que estas máquinas tienen la capacidad de diferenciarse si uno los va a exigir realmente en performance. Pero contame qué te parecieron a vos estas pruebas. ¿Tenés un flujo de trabajo pesado que tu laptop actual no soporte? Me encantaría saber qué haces y podemos charlar en los comentarios sobre cuál puede ser la mejor máquina. Me encantaría poder saber qué es lo que tenés pensado que puede exigir a la máquina por lo cual esta performance sea necesaria para vos. Eso es lo que tengo por hoy. Si te gustó el video, que me puedas dejar un super like sería el mejor agradecimiento. No te imaginas lo mucho que ayuda un like, un comentario a que este video llegue a más personas. Además, si te gustan este tipo de comparativas y todo el contenido que te traigo todas las semanas, sería alucinante que te puedas suscribir al canal. Lo puedes hacer en el botón rojo más abajo y si tocas la campanita no te vas a perder de los últimos videos cuando los levanto. Es un placer que me hayas acompañado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!